Sergio Madrazo y estamos en el programa El Estratega, aprendiendo principios, viendo la praxis y viendo los resultados de José cuando estos mismos principios los puso en práctica. Recuerda que una tesis financiera tiene que ofrecerte tres cosas: dogmas, es decir, los principios, las ideas sobre las que se cimienta esa tesis. Número dos, que esa tesis pueda llevarse a la práctica, tiene que ofrecerte la posibilidad de la praxis. Y número tres, y lo más importante, que al llevarse a la práctica te dé la garantía de los resultados esperados. En el programa anterior terminamos con la palabra del profeta Jeremías en su capítulo 32, versículo 15, en donde Jeremías nos dice que vienen días en donde volveremos a comprar casas, campos y viñedos. Es una palabra profética que imparte Jeremías en un tiempo en donde la ciudad de Jerusalén está sitiada y en donde los israelitas están siendo llevados al destierro babilónico. Pero en medio de las circunstancias adversas se manifiesta el Señor y sus profetas, porque el Señor dice que antes de hacer las cosas se las dice a sus profetas. Y entonces el profeta Jeremías anuncia de parte del Señor: vienen días, vienen tiempos en donde volverán a comprarse casas, campos y viñedos. Y decíamos que no es que esté redundando la palabra profética en labios de Jeremías, es que comprar casas, campos y viñedos significa volver a comprar tierra en abundancia, tierra para construir y edificar casas para la familia, tierra para los campos, los rebaños, que era la fuente de ingresos, una de las fuentes principales de ingreso del pueblo de Israel, tener tierra para los campos en donde tenían sus rebaños, donde tenían sus bueyes, sus ovejas, sus asnos, sus camellos. Eso significa tierra para que levantes tu empresa, tu iglesia, tu visión. Pero también dice viñedos. Y los viñedos eran donde se sembraba y se cultivaba la uva de la cual iba a sacarse el mejor vino. Es decir, más tierra para invertir. Y te recordamos esa palabra preciosa de Jeremías, en donde vienen tiempos donde tú y los tuyos van a comprar abundantemente bienes raíces para vivir, para invertir y para reinvertir, para tu familia, para tu empresa, para tu iglesia. Y recuerda, de las mejores tierras serán dadas a tu persona, porque en Latinoamérica se están levantando los nuevos José, los que se están educando financieramente conforme la mejor guía financiera, que es la palabra de Dios. Si algún libro nos enseña de finanzas, de sabiduría para nuestra economía, es la palabra del Señor. A Jesús le encantaba enseñar de finanzas. A Jesús le fascinaba enseñarle a sus discípulos cómo tenían que manejarse las finanzas y la economía. Dice el evangelista Lucas en su capítulo 19, cuando nos cuenta la parábola de las minas, la parábola de la responsabilidad financiera. San Lucas capítulo 19, versículo 11, que Jesús les cuenta otra parábola a sus discípulos. Abro un paréntesis y recordemos que en San Mateo capítulo 13, Jesús empieza a contar parábolas, empieza con la parábola del sembrador. Se le acercan los discípulos y le preguntan: ¿por qué les hablas a través de parábolas? Y Jesús les dice:
porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. Es decir, cada vez que Jesús cuenta una parábola, está contando secretos del reino de Dios. Cierro paréntesis. Volviendo a San Lucas capítulo 19, versículo 11, Jesús les cuenta otra parábola. Lo vamos a parafrasear. Jesús les cuenta otros secretos del reino de los cielos. Y dice en la parábola de la responsabilidad financiera, en la parábola de las minas, en la parábola del dinero. Estamos en el tema de bienes raíces para aprender cómo consolidar nuestros recursos, cómo llegar a tener una economía sólida en base a los inmuebles, a la tierra, a los bienes raíces. Y dice, un hombre de la nobleza, vamos a hacer una pausa, en un reino hay 3 categorías de personas: la realeza, la nobleza y la plebe. Y estamos acá escuchando una parábola de labios de Jesús, en donde dice Jesús, un hombre de la nobleza, está hablando Jesús de un reino, solo que está hablando de un hombre que pertenece a la nobleza, a los nobles, se fue a un país lejano para ser coronado rey. Un hombre de la nobleza que va a ser ascendido a la realeza. Un hombre de la nobleza se va a un país lejano para ser nombrado, para ser coronado rey. Es decir, aquí vemos en esta parábola a un hombre que pertenece a un estatus, a una categoría, a un nivel de liderazgo, nobleza, que va a ser coronado rey para que de la nobleza pase a la realeza. Si tú eres de las personas que no está viviendo una vida de reino, te hago una exhortación. Te están mandando a llamar para coronarte como rey, porque el cielo es un reino en donde hay un rey, pero no es rey de esclavos, es rey de reyes. Y estamos llamados a subir nuestro nivel de liderazgo de la nobleza a la realeza, para que pienses como rey, comas como rey, vivas como rey e inviertas como rey. ¿Sabes por qué a la tierra se le llama derechos reales? Porque pertenecen a la realeza. Si tú quieres invertir en bienes raíces, los bienes raíces son derechos reales, pertenecen a la realeza. Tienes que pensar y vivir como rey si quieres participar de los derechos de un rey, que son los inmuebles, los derechos reales. ¿Sabes por qué se les llama bienes raíces? Precisamente porque echan raíz, no van a ir a ningún lado, ahí se van a quedar, echan raíz. El echar raíz significa que te da seguridad financiera, por eso es la mejor forma para consolidar la riqueza. Y dice entonces que un hombre de la nobleza se fue a un país para ser coronado rey y luego regresar, llamó a 10 de sus siervos. Escucha esto, llamó a siervos, no llamó a reyes ni a nobles, llamó a siervos. Es decir, un hombre de la nobleza llama a 10 hombres de la plebe, llama a 10 siervos que pertenecen a la plebe, al pueblo, y dice, les entregó a cada uno una buena cantidad de dinero, les entregó minas y les instruyó. Escucha esto, voy a hacer algunas pausas en la lectura de esta parábola. Un rey de la nobleza está llamado a pasar a ser de la realeza, pero ese hombre sabe de confianza, sabe de delegar, sabe de reclutar, sabe de entrenar. Escucha esto. Este hombre llama a 10 siervos, a 10 hombres que pertenecen no a la realeza, no a la nobleza, sino que pertenecen a la plebe. Y les dice, les voy a entregar dinero. Cuando los llama, los está reclutando. Cuando les entrega dinero, está confiando en ellos.
y los instruye, los está entrenando y les dice, hagan negocio con este dinero, está delegando. Este hombre de la nobleza, yo sé por qué querían coronarlo para que fuera parte de la realeza, porque conocía los principios del reino. ¿Cuáles son? Reclutar, entrenar, confiar, delegar. Y entonces les dice, hagan negocio. ¿Qué les dice? Hagan negocio con este dinero. Abro un paréntesis. Cuando tú le entregues dinero a tus hijos, diles prohibido gastárselo. Ellos te van a decir, lo metemos al tecolote o al cochinito o a la alcancía, y tú les vas a decir, prohibido ahorrarlo. Entonces van a decirte, me imagino, ¿para qué nos das dinero si no lo podemos gastar y no lo podemos ahorrar? Y la gente tiene un paradigma muy fuerte que hay que romperlo, y lo vamos a romper a través de este programa. La gente piensa que el dinero es para gastarlo o, en el mejor de los casos, para ahorrarlo. Pero Jesús nos dice cuál es el propósito del dinero. Y dice, con este dinero que les estoy confiando, con este dinero van a hacer negocios. Así que el dinero no es para gastarlo y no es para ahorrarlo. El dinero es para negociarlo. El dinero es para invertirlo. El dinero es para multiplicarlo. Es para producir. Y entonces el Señor les dice, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva, hasta que el Señor venga en poder y gloria en su segunda venida. Tú y yo estamos llamados, como José, a hacer negocios, o hasta que el Señor vuelva o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Estamos llamados a tener una vida de negociantes, de comerciantes, de empresarios, de inversionistas, de gente productiva, de gente rentable, de gente que da frutos, de gente que comprende que el dinero no es... ¿Sabes quién es la gente en Latinoamérica que está endeudada? La gente que ha pensado que el dinero es para gastar. ¿Sabes? La gente que está viviendo tablas es la que ha pensado que el dinero es para ahorrarlo. Pero la gente que está, las personas que están en bonanza, que están en abundancia, son los que han entendido que el dinero es para producir, es para rentabilizar, que el dinero es para hacer negocios. Y de esto se trata el programa El Estratega, que tú y yo aprendamos de negocios. Jesús dijo a sus 12 años, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ahora bien, déjame transmitirte lo siguiente. Hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a ese hombre por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Déjame darte otra enseñanza. En el reino de Dios no hay democracia, hay teocracia. Hay personas que piensan que la Vox Populi es la mejor, y a veces no es así. Hay un principio que dice Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, y en muchas ocasiones nosotros como pueblo nos equivocamos. Recuerda que fue el pueblo el que le decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. A veces es de reconocer que como pueblo tomamos decisiones equivocadas y lo que tenemos que someter es a la voluntad del rey. Escucha esto. Cuando Moisés estaba con el Señor en la cumbre del monte Sinaí, el pueblo dijo, ¿saber qué pasó con Moisés? ¿Saben qué? Mejor olvidémonos de Dios y hagamos un becerro. ¿Sabes quiénes decidieron hacer un becerro de oro? El pueblo. Como pueblo tenemos que ser humildes y reconocer que como pueblo a veces no tomamos las mejores decisiones. Y por eso es que tenemos que aceptar la autoridad del Rey de Reyes, Señor de Señores. En el reino lo que te quiero instruir, lo que te quiero enseñar es que el pueblo no quería a ese hombre de la nobleza que fuera rey, pero a pesar de todo, dice la palabra, fue nombrado rey.
El pueblo de Israel a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No obstante, murió, lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. A los 40 días fue ascendido al cielo y desde ahí está gobernando con justicia y con equidad, porque aunque no lo querían como rey, es y seguirá siendo el Rey de Reyes. En el reino de Dios, tu liderazgo no asciende por voluntad popular, sino que asciende por voluntad del rey. En el reino, aunque la mayoría diga que no crezca Sergio, si el rey en el reino lo ha determinado, va a haber crecimiento para la economía de Sergio. ¿Por qué? Porque en el reino impera la voluntad del rey y a esa voluntad tenemos que someternos, respetarla y tenemos que reverenciar a ese rey. Dice entonces que no querían como rey a ese hombre, pero no obstante lo nombraron y fue coronado rey. Tienes que comprender que tú y yo estamos llamados a tener una vida de reino, y si las circunstancias económicas de Latinoamérica se oponen, no importa, porque el rey ha decretado que tú y yo tengamos una vida de reino. Y dice, cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos, a los que pertenecían a la plebe. Aquel hombre ya no era de la nobleza, ahora era de la realeza. Y mandó a llamar a los de la plebe, a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero. Mira qué precioso. No mi dinero, su dinero. Tú y yo tenemos que comprender como José que somos mayordomos. Este siervo lo sabía muy bien. Su dinero, no dijo mi dinero, dijo su dinero. Yo solo fui mayordomo. Su dinero ha producido. Escucha esto. Número 1 es su dinero. Número 2, ha producido. He sido un buen mayordomo porque lo he hecho generar, lo he hecho multiplicar. Ha producido, escucha esto, el factor multiplicador, 10 veces más. Escucha esto. En la parábola de los talentos en San Mateo capítulo 25, el que recibió 5 talentos regresó y presentó 5 más. El factor multiplicador fue 2. 5 por 2 igual 10. Este hombre, la parábola de las minas, la parábola de la responsabilidad financiera, la parábola del dinero, dice, su dinero ha producido 10 veces más. Si recibió 5 y produjo 10 veces más, llevó 50. No llevó el doble, llevó 50. Es decir, 5 por 10 lo hizo producir 10 veces más, igual 50. Este siervo era de la plebe con una mentalidad extraordinaria. Número 1, de mayordomía, es su dinero. Número 2, de productividad, lo he hecho producir. Número 3, de sobreabundancia, y lo he hecho producir no al doble, lo he hecho producir 10 veces más de lo que usted me entregó. Si tú quieres ser ascendido, tienes que comprender, 1, que somos mayordomos, 2, que tenemos que ser productivos, y 3, que tenemos que pensar en sobreabundancia. Y entonces le dice, ha producido 10 veces más. Ese hombre sí sabía para qué era el dinero, no para gastarlo, no para ahorrarlo, para producir más. Y le dice, hiciste bien, siervo bueno. Le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, el dinero es, tú puedes tener mucho dinero, a los ojos del Señor el dinero es poca cosa, porque dice que le entregó grandes cantidades de dinero. Y luego le dice, fuiste fiel en tan poca cosa. El papel moneda no tiene riqueza, es únicamente papel cuya denominación dice su valor, pero es papel. El verdadero valor del dinero se da cuando tú lo das, no cuando tú lo recibes. Ahora bien, escucha esto. Le dice, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Escucha esto porque aquí va la enseñanza y la esencia de este programa. Aquel hombre recibió dinero y como fue productivo y le fue rentable a su líder, a su amo, a su rey, ahora ya no va a recibir dinero, ahora va a recibir ciudades. ¿Qué significa recibir ciudades? Recibir tierra.
le están confiando 10 ciudades, 10 territorios, le están confiando una abundancia de bienes raíces, le están confiando tierra, inmuebles, pero escucha esto, en gobierno. Ahora bien, voy a transmitirte esto. El hombre que era de la nobleza pasó a ser de la realeza. El hombre que era de la plebe fue ascendido a la nobleza. De siervo pasa a gobernante. ¿Por qué? Porque el que sabe de dinero sabrá de tierras. El que sabe manejar el flujo de efectivo sabrá manejar los bienes raíces. La gente productiva siempre es ascendida. La gente rentable siempre recibe más. Escucha lo que te voy a compartir. Esta parábola nos está hablando de dinero, nos está hablando de delegar, de equipar, de entrenar, nos está hablando de responsabilidad financiera, nos está hablando de ser ascendido en nuestro liderazgo, el que era la nobleza, la realeza, el que era de la plebe, a la nobleza. Nos está hablando de que en nuestros liderazgos estamos llamados a ascender, a subir de nivel, a crecer. Nos está hablando de que el que empieza con efectivo termina con tierra. Nos está hablando que el que empieza siendo esclavo, siervo, termina como gobernante. ¿Te recuerdas de José? Porque el estratega se trata acerca de José. José era esclavo y terminó gobernante. José empezó adquiriendo el dinero de los egipcios y terminó adquiriendo las tierras de los egipcios. Lo que estoy tratando de transmitirte es que José fue un hombre productivo. El siervo de la parábola de San Lucas 19 era un siervo productivo. Si tú como José, si tú como ese hombre de la parábola de San Lucas 19, estás en esclavitud, tranquilo. No es el dinero lo que te va a sacar de la pobreza, es la relación con un líder, la relación con un rey. A José lo sacó de la pobreza el relacionarse 20 minutos con Faraón. A este siervo lo sacó de la pobreza, era siervo, era esclavo, lo sacó de la pobreza y de la esclavitud el relacionarse con un líder que le confió una oportunidad, la supo aprovechar y adiós a la servidumbre, adiós a la esclavitud, adiós a la escasez, adiós a la vida paupérrima, adiós a la extrema pobreza, porque ahora soy el gobernante de 10 ciudades. Si antes no tenía tierra, si antes no tenía dinero, ahora tengo dinero, tierra, gobierno, oportunidades. Ahora ya no soy de la plebe, ahora soy de la nobleza. El que era la nobleza ahora es de la realeza, porque el reino de Dios se trata de crecer en la medida de la estatura del varón perfecto. Se trata de comprender que aquí Dios da el crecimiento, que Dios hace crecer, pero que tenemos que estar en constante movimiento. Dice un gran hombre de Dios, lo que se mueve tiende a crecer, lo que se mueve tiende a estar vivo y a generar vida. Escucha esto, el que recibió minas y no las hizo producir, no se las gastó, las ahorró, le dijo, yo he tenido guardado el dinero que me dio, envuelto en un pañuelo, porque sé que usted es un hombre muy exigente. Y escucha esto, los que no son productivos son los que no les gustan las exigencias. Si tú eres de las personas que se enoja, que se molesta, que protesta cuando tienes un jefe, un líder, un padre, un pastor, un empresario que te exige, si tú te molestas, reprochas y no te gusta ese estilo de vida, entonces no te gusta el estilo de vida de un reino, del reino de Dios. En el reino de Dios, el amo, el rey, el Señor es exigente. Sí, estamos viviendo en la gracia, pero la gracia exige. Lo primero que exige es a no tener por poco la gracia, a no menospreciar la gracia. Y dice Pablo, esfuércense en la gracia que hemos recibido. Escucha esto, escucha. La palabra del Señor nos enseña
en labios de Jesús, en la pluma de San Lucas, capítulo 19, versículo del 11 en adelante, que estamos llamados a subir de nivel, que estamos llamados a crecer financieramente, que los que están en un rango pueden pasar a otro, que los que están en un rango inferior pueden pasar a uno superior, pero que el dinero es para producir y que hay factor multiplicador por 10. Cuando uno se mete a los negocios, uno piensa que solo puede sacarle el doble de utilidad, y no. En el reino de Dios hay crecimiento cuántico, crecimiento exponencial, multiplicar por 10. Metes $5, eres capaz de sacarle $50. Metes $1,000, eres capaz de sacarle $10,000. ¿Por qué? Algunos dicen, eso seguramente es lavado de dinero, narcotráfico, eso es algo sucio. No, entonces no estás entendiendo. No es el narcotráfico, no es el lavado de dinero lo que te va a llevar a una economía exponencialmente abundante. Es la gracia de Dios. Es aquel que tomó 5 panes y alimentó a 5,000. Es ese Rey de Reyes, ese Señor, es nuestro Dios, el que te habla de lo cuántico. La prosperidad no lo da el dinero sucio, lo da la gracia de Dios. Y termino con esto. La gente productiva empieza sin nada, como el siervo, y termina con mucho, gobernando 10 ciudades. La productividad te llevará a tener dinero. La productividad te llevará a tener bienes raíces. La productividad te llevará a lugares de gobierno. La productividad te llevará a lugares de realeza. El que sabe de mayordomía, sabe de administración de finanzas. El que sabe de dinero, sabe de bienes raíces. El que sabe de bienes raíces, sabe de gobierno. El que sabe de gobierno, sabe de reino. El que sabe de reino, se somete a la voluntad del rey. Y el que se somete a la voluntad del rey es promovido en el reino de los cielos. Recuerda, vienen días en donde el rey te confiará dinero. Hazlo producir, haz negocios, no lo gastes, no lo ahorres, multiplícalo, porque el Dios que te confía dinero y que te confía flujo efectivo, cuando tú al flujo efectivo le das dirección y le das velocidad, ese mismo rey te va a terminar confiando tierras, bienes raíces, gobierno, autoridad y mucho más.